Y hoy día nos toca, día miércoles, ver el módulo 6, ¿ok? Y el módulo 6, yo me imagino que ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Se ingresaron al aula virtual, estuvieron chequeando los videos, estuvieron chequeando los PPT, ¿cierto? Las actividades formativas, que como siempre, bien avanzado, muchos de ustedes ya me han enviado, ¿cierto? Los comentarios, su aporte al foro, y la verdad es que algunos han sido bastante completos, otros le ha faltado una parte pero pequeña y se lo he comunicado para que no queden ahí con ese detalle. Pero en general, muy bien, como siempre, ¿cierto? El avance de ustedes en cuanto a lo que es el contenido, en cuanto a lo que es el desarrollo de las semanas y las actividades complementarias, que son estas actividades formativas que, como ustedes saben, en este último periodo, dado que estamos a fin de semestre, se les bajó un poquitito la carga, de tal manera que tengan tiempo suficiente y con tranquilidad realizar sus actividades. Otra cosa que me imagino que también se dieron cuenta que el plazo máximo para ingresar o para subir, o para enviar la evaluación número 3 es hasta el día sábado, ¿cierto? Eso ya lo habíamos conversado, en la semana anterior había sido así, así que eso se dejó también estipulado para que ustedes lo tengan en consideración y no se vayan a olvidar que ahora ya no es el día domingo, porque el día domingo es para descanso, ¿ok? Bien. Con respecto a lo que nosotros ya hemos estado avanzando, lo que hemos estado viendo, dado que ya han ingresado un buen número de asistentes, me voy a salir de compartir el aula, me voy a ir nuevamente a compartir pantalla, como lo hacemos siempre, y por lo tanto, ¿cierto? Si alguien quiere conversar o hacer algún comentario, lo tiene que hacer con micrófono porque el chat ya no lo estaría viendo. Para comenzar, sí, voy a trabajar en la pizarra, que me imagino que están viendo una pizarra en blanco, donde vamos a ver el tema del módulo 5. ¿Qué es lo que vimos en el módulo 5? Y eso es lo importante, que no nos olvidemos que ya hemos ido avanzando y vimos las funciones matemáticas, vimos también las funciones o la función de fecha, y la otra que vimos fue la función texto. ¿Cierto? No sé si alguien se acuerda, pero eso fue lo que estuvimos conversando, lo que estuvimos analizando, lo que estuvimos chequeando, y en verdad los textos que aparecen como PPT en el módulo 5 que corresponde a esta semana, hablaba solamente de las funciones matemáticas, pero en general después vimos nosotros que nosotros podríamos perfectamente bien, a través de comentarios como yo le hice y después análisis en el mismo Excel, cuáles son las funciones de fecha y cuáles son las funciones de texto, ¿cierto? No nos olvidemos que esa es la gracia que tiene Excel, que no solamente me permite números o no solamente me permite letras, sino que me permite ambos, y eso lo hace que sea un software bastante interesante, bastante multifacético y que nos permita realizar muchas funciones en una sola herramienta y no tener que estar, ¿cierto?, abriendo o bajando o utilizando espacio con respecto a distintos software que podrían hacer exactamente lo mismo. Bueno, y ahora lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, ya corresponde al módulo 6, y el módulo 6 en términos así bastante generales, ¿cierto? Vamos a ver la función estadística. Ok, yo me imagino que ustedes se acordarán cuando estuvimos viendo el tema de estadística, que cuando uno necesita, cuando uno requiere, ¿cierto?, de la función estadística, siempre es importante que a uno le presenten los contenidos, los temas, las denominaciones, ¿cierto?, las funciones que más son necesarias para yo poder aplicar y poder realizar cualquier función estadística. Como nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Nosotros ya sabemos cuáles son las funciones estadísticas, cuáles son las más típicas, qué es la sumatoria, qué es el promedio, qué es la moda, qué es la mediana, qué es la desviación estándar. Y si ustedes se acuerdan, también vimos el tema de probabilidades, pero nosotros simplemente ahora vamos a ver el tema de estadística en base
a una serie de datos históricos para sacar información de esos datos, ¿cierto? Y yo entiendo que a esta altura ustedes ya se manejan bien y se recordarán que fue bastante complejo cuando pasamos el ramo porque se tuvieron que aprender un poquito de memoria, las fórmulas, la estructura lógica de desarrollo de cada una de ellas, se tuvieron que realizar muchos ejercicios, necesito como para encontrar la media, la mediana, la moda, la variación estándar, y así avanzamos. Y la gracia que tiene Excel, ¿cierto? Como le digo, como una herramienta que tiene funciones ya incorporadas, y podríamos decir que dentro de todas las funciones que realiza Excel, las funciones estadísticas son las que más tiene relevancia y por lo tanto nos ayuda mucho en ese aspecto esta buena herramienta que se llama planilla de cálculo, que para nosotros es Excel. Dentro de la función estadística, la más típica que nosotros vemos y que en todo estudio estadístico se tiene que saber, ¿cierto?, cuál es el promedio, cuál es la famosa moda, cuál es la famosa mediana, que de repente se puso de moda también la mediana, ¿cierto? Después lo vamos a conversar. Y finalmente la desviación estándar. ¿Cierto? Sabemos que obviamente que hay otras funciones que son un poquito más específicas, que son un poquito más técnicas, pero en este aspecto para nosotros, ¿cierto? Dentro del mundo de la administración de empresas, dentro del mundo de la administración, dentro del mundo de las finanzas, dentro del mundo de la contabilidad, lo más importante son aspectos estadísticos que nosotros deberíamos conocer y obviamente entender, ¿cierto?, cuál es la función que se está cumpliendo. Estamos dentro de lo esperado y eso es lo que nosotros vamos a conversar ahora. Ahora, no nos olvidemos que yo siempre les comento también que el resultado me arroje un número, ¿cierto?, un dato, 5%, 10.000, 3, ¿cierto?, o cualquier número, la gracia obviamente primero es encontrar ese número, ¿cierto? 3%, 1.000, 50.000, a través de alguna fórmula, algún proceso, entendiendo que lo que yo estoy realizando, ¿cierto?, lo estoy comprendiendo y obviamente que tengo que llegar a un porcentaje, tengo que llegar a una fracción o tengo que llegar a un número, pero aparte, ¿cierto?, que es importante conocer un número, más importante es entender qué significa el número que me están presentando, ¿cierto? Y ustedes eso lo saben, porque si yo estoy en datos estadísticos, ese número, ese porcentaje, esa fracción que me arrojó la operación que yo realicé, tiene un propósito. Y ese propósito es, no se olviden siempre, entregar de los datos que me aportaron, entregar información y en base a la información tomar decisión. ¿Okay? Y por lo tanto aquí sí que se lleva adelante esa, digamos, ecuación, ¿cierto?, de datos a información y de información a toma de decisiones. ¿Por qué? Porque justamente cuando aplicamos estadística es porque estamos realizando un estudio que podría abarcar muchos años, estamos realizando un estudio que podría abarcar, ¿cierto?, un sinnúmero de clientes, un sinnúmero de proveedores o trabajadores o cierto producto que puede tener la empresa. Si soy un supermercado, por ejemplo, la variedad de productos que tengo con la cantidad de los productos que requiero, lo que tengo en stock, ¿cierto?, lo que podría tener también almacenado en otros lugares como un almacén ya auxiliar y lo que podría tener, por ejemplo, en base a la información que me puede estar aportando el mismo proveedor. Entonces, toda esa información, cuando yo lo transformo de datos a alguna análisis estadísticos, saco información y de la información puedo tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia que nosotros también estemos estudiando esta herramienta. Más que saber implementar Excel, que de partida es interesante y es muy bueno, también es importante saber qué es lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? ¿Por qué yo estoy aplicando esta operación? ¿Por qué yo estoy aplicando esta función? Más que decirlo de memoria, ¿verdad?, que era apretar el botón 1, el botón 2 y el botón 3. Pero ¿qué pasa si me cambian la versión? Y a lo mejor ahora ya no es el botón 1, sino que el botón 3. Y por lo tanto, ya como que me voy a perder un poco. Entonces, más que saberse de memoria los pasos a seguir, que es bueno y que es muy importante, y aquellos que tienen la capacidad, ¿cierto?, como para realizarlo es espectacular, porque habemos otros que tenemos que anotar, ¿cierto?, o tener algún respaldo de cómo eran los pasos a seguir para que no se nos olvide, y que también, ¿cierto?, es importante decirlo, es bueno tenerlo también, aunque uno sea experto y tenga, ¿cierto?, una memoria brillante, es bueno también anotarlo porque no puede pasar cualquier situación. Y independiente de eso,
yo tengo que saber, ¿no es cierto?, sacar las conclusiones de los números que me están arrojando los formularios, ¿cierto?, las fórmulas que yo estoy aplicando, y eso por algo me están a mí pidiendo que yo realice ese estudio, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver ahora con respecto al módulo 6. Como les digo, la función estadística, principalmente las más típicas, que son las que más se utilizan, y si ustedes, ¿cierto?, les vuelvo a insistir, se recuerdan de la primera parte del curso de justamente estadística, es lo que pasamos como materia, ¿ok? Entonces ahora yo voy a dejar por un lado de compartir, me voy a volver a la sala, voy a ver si hay algún chat, no hay nada. Por lo menos esto ya hay un buen número de asistentes, y eso me deja contento. Ahora voy a ir a compartir y vamos a entrar a conversar un poquitito de la parte típica inicial cuando yo les digo, ¿cierto?, el módulo que nos corresponde, la información, el material, el PPT, ¿cierto?, que nosotros tenemos en esa área para que aquellos que ya lo revisaron profundizar un poco el tema, aquellos que no lo han visto, ¿cierto?, tengan la posibilidad de verlo ahora, porque de acuerdo a la estructura, a la programación, ¿cierto?, como ya estamos miércoles, ya tendríamos que estar revisando los temas referentes al módulo 6, que correspondería a la segunda parte de esta tercera semana. ¿Ok? Entonces ahora yo me voy a ir a compartir pantalla, y dentro de compartir pantalla voy a abrir, como siempre, un PPT, que es el que corresponde a esta semana. Me imagino que ustedes lo están viendo, ¿no? Se llama el módulo 6, las funciones estadísticas. Alguien que me diga si lo ve, ve un PPT. Sí. Ya. Sí, profe. Vale. Qué bueno que me dijeron, porque yo pensé que estaba hablando con mi computador, ¿no? No, sí, yo sé que están ahí porque yo lo estoy aquí observando. ¿Ok? Entonces, dentro de la función estadística, nosotros sabemos que hay muchas funciones estadísticas, pero hay algunas que son las esenciales y otras obviamente que no son tan esenciales y que son más bien específicas de acuerdo a la profesión que yo, ¿cierto?, esté ejerciendo. Dentro del ámbito de la administración, de lo que nosotros vamos a realizar en nuestras actividades profesionales, como por ejemplo ser jefe de algún departamento de remuneraciones, jefe de algún departamento de la parte de recursos humanos, de la parte de finanzas, o trabajar en alguna de esas áreas, ¿cierto? No ser jefe, pero por lo menos trabajar y a lo mejor tener mi propio emprendimiento de asesoría tributaria, asesoría en administración, asesoría financiera. Yo necesito manejar, que es lo típico que uno realiza, las funciones estadísticas esenciales, básicas, pero no solamente saber yo lo puedo calcular, sino que también el objetivo final, que es dar a conocer qué es lo que me arrojó, ¿cierto?, ese resultado final. Dentro de las típicas funciones estadísticas, que inclusive las vimos también en matemáticas, porque de alguna manera se repiten, nos encontramos con, ¿cierto?, el famoso promedio. El famoso promedio, ¿cierto?, todos entienden lo que significa, y por lo tanto, ¿cierto?, aquí no se trata de hacer una clase estadística, sino que simplemente es una clase de Excel como herramienta que nos permita facilitar el encontrar esas funciones estadísticas. Y nosotros sabemos que ya, inclusive lo hemos visto en clases anteriores, que el promedio, ¿cierto?, lo calculamos rápidamente dependiendo de lo que yo quiera realizar, ¿cierto? Yo puedo llamar la función o simplemente puedo utilizar ya la barra de herramientas donde ya aparece la autosuma, ¿cierto? Y por lo tanto ya se entiende que las que se ponen ahí en la barra de herramientas son las que generalmente, masivamente, las personas utilizan, y por eso que están ahí, ¿cierto?, como un acelerador de lo que yo quiero realizar. No nos olvidemos también que yo me puedo ir a la parte de función, ¿cierto? Pongo funciones matemáticas, llego hasta suma, doble clic y realizo el sistema, o simplemente pongo el signo igual y pongo la palabra suma, o promedio, ¿cierto?, o lo que yo esté necesitando, y se va llevando a cabo lo que estoy realizando en mi programa. ¿Ok? El promedio ya sabemos que generalmente yo les pongo ejemplos de notas porque son como las más entretenidas, porque ahí, ¿cierto?, uno puede ver las notas, el promedio que me podría sacar, si me fue la primera pregunta, o sea, la primera prueba, segunda prueba y tercera prueba me ha ido de tal manera que todavía no tengo certeza como para aprobar, que no tendría que sacarme yo para aprobar, ¿no es cierto? Y ahí uno empieza a jugar con las décimas y la idea es lograr el promedio que uno requiere. Bueno, para eso justamente son el aspecto de encontrar un promedio. ¿Para qué me sirve el promedio? ¿Cierto? Como por ejemplo en el caso de ustedes, para ver si voy a aprobar o no voy a aprobar.
si ya van 3 notas y me falta una cuarta nota, ¿qué nota me tendría que sacar para que justamente esa nota multiplicada por el porcentaje de esa nota más la anterior me dé, por ejemplo, un 5,5? ¿Ok? Porque la idea es aprobar, pero también tratar de no dar el examen. Y ahí uno realiza, ¿cierto?, los antecedentes, los datos que tiene, saca la información y dice, ok, me tengo que sacar mínimo de un 6,5 para arriba, o si no, voy a quedar, o sea, voy a aprobar, pero tengo que dar el examen. Ahora, si quiero dar el examen de un 6,5 para arriba, estoy al otro lado. Bueno, es lo mismo que hace la empresa, obviamente guardando todas las proporciones, cuando uno necesita encontrar el promedio de algo. En esas características es lo que nosotros nos entretenemos, digamos, en cuanto a la función de la serie de datos que puede tener, ¿cierto?, la empresa en la cual yo trabajo o el proyecto que yo estoy realizando por mutuo propio. Otro que ya les mencioné, ¿cierto?, pero que aquí lo estamos viendo de una manera un poquitito más pedagógica, es la mediana, ¿cierto? Les voy a insistir, la idea no es hacer una clase estadística, porque ya la pasamos, lo importante es saber que la función estadística más típica, como por ejemplo la mediana, en forma muy sencilla, en cierta forma muy rápida, me lo entrega el famoso programa planilla de cálculo Excel. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Es que claro, generalmente, ¿cierto?, yo como una forma más pedagógica, de una forma más visual, yo le entrego pequeñas bases de datos de 10 personas, 3 personas, 8 personas, como para no hacer muy excesivo la información y además para que ustedes visualmente tengan la opción de poder de mejor manera ver en su pantalla, ¿cierto? Pero entendemos, y eso obviamente es la gracia de utilizar Excel, porque si son pocos datos yo los puedo hacer con una calculadora o a lo mejor alguno está mental y saca la información. Pero si ya estamos hablando, como siempre les digo, ¿cierto?, una base de datos de 10.000 clientes, una base de datos como ya el Banco del Estado, ¿cierto?, que está de moda, 13 millones de clientes. Es imposible que yo realice una operación de este tipo, estadística, si no tengo una herramienta que me ayude, porque si no me volvería, no sé, ¿cierto?, una persona que me dedicaría semanas enteras a realizar una sola función que sacar la medida de 1 millón de datos. ¿Cierto? Y para eso, qué bueno, bienvenido sea nuestra herramienta que se llama Excel. Ahora, nosotros sabemos que Excel tiene ciertas limitaciones, hasta máximo 1 millón, cientos de filas y 300.000 y tantas columnas, pero con esa información, con esa posibilidad de la matriz que nos arroja Excel, cualquier posibilidad tenemos nosotros como para funcionar y trabajar en este herramienta. ¿Okay? La mayoría de las empresas chilenas en las cuales nosotros posiblemente ustedes puedan trabajar, lo más probable es que estén utilizando Excel porque sea una herramienta bastante adecuada para ellos. Bueno, y la mediana nosotros sabemos que es el cálculo del promedio, justamente en el 50% donde están los datos, de ahí para arriba vendría del 51 al 100 y de ese número para abajo vendría del 50 al 0. Entonces está justo en la media, ¿cierto? Eso es lo que define la cantidad. ¿Se acuerdan que estuvo de moda en un tiempo que se dijo que el sueldo promedio de todos los chilenos que estaban en la AFP en ese tiempo era de 400, no, sí, era de 400, como 470.000 pesos. Siento que uno podría decir, bueno, el sueldo promedio no deja de ser, está bastante alto, pero nosotros sabemos que el promedio tiene su deficiencia, que los extremos, ¿cierto? Los extremos son demasiado influyentes en ese promedio. Yo puedo tener una persona que gana 1.000, otra que gana 200, y por lo tanto los extremos son muy diferentes y el promedio da 600. ¿Cierto? El que gana 200 quedaría feliz con 600, pero el que gana 1.200 no quedaría para nada feliz con los 600, porque le sacan la mitad del sueldo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, para obviar un poco ese dato de la extremidad que tiene el promedio, se aplica la moda. Porque la moda da justo en el 50%, ¿cierto? Y, perdón, la mediana, ¿cierto? Da justo en el 50%. ¿Y eso qué significa? Que de ahí para arriba está sobre 50, de ahí para abajo está bajo 50. Y esa es la gracia de encontrar la mediana. Y ahí en esa oportunidad, ¿cierto?, todos supimos que la mediana de los sueldos chilenos era 400. ¿Qué significa eso? En otras palabras, te das cuenta que te cambia el dato, te cambia la información y tú puedes tomar mejores decisiones, porque con un sueldo promedio de 470 uno puede decir, oye, pero la mayoría, casi todos los chilenos viven fabulosos, mira el tremendo promedio que tienen. Pero me bajo a la mediana y nos dimos cuenta que la mediana era 400.000 pesos. ¿Y qué significa eso? En otras palabras, que la mitad de los chilenos que cotizan en una AFP ganan de 400 para abajo.
Y ahí ya cambia la historia, cambian, ¿cierto?, la toma de decisiones y por lo tanto las políticas que yo puedo implementar. Ocurre exactamente lo mismo al interior de mi empresa. Yo puedo sacar el promedio, pero también puedo sacar la mediana y ahí yo puedo cambiar un poquitito el esquema y darme cuenta de cuáles son las políticas que yo tengo que implementar, como por ejemplo para incrementar las ventas de todos mis vendedores, como para incrementar la producción de todos mis trabajadores, como para incrementar, ¿no es cierto?, alguna cosa con mis proveedores y así sucesivamente, ¿cierto?, ir en base a los datos que me entrega la base de datos, transformarlo en información y por lo tanto tomar decisiones. La otra que vimos, ¿cierto?, que era bien común y que es mucho más sencilla, que es la moda, que es el número más frecuente o el que más se repite. ¿Cierto? Por ejemplo, algunos de ustedes, si sacamos las notas, la que más se repite es 7, 7, 7, 7, 7, 7. ¿Ya? Hay otros que lamentablemente el que más se repite es el cuachito, cuachito, cuachito. ¿Cierto? Y ahí la moda va a cambiar dependiendo de la cantidad de veces que ¿cierto?, se sume un número más que otro. Y por último, también algo estuvimos viendo, ¿cierto? O sea, no, algo vamos a ver acá, me refiero de la desviación estándar, pero eso también lo vimos en estadística, que me indica cuán dispersos están los datos con respecto a la media, ¿cierto? Es decir, si hay mucha dispersión, se guarda como una campanita, y por lo tanto yo puedo hacer un dibujo ahí también de gráficos, que es lo que vamos a entretenernos la próxima semana cuando ya veamos gráficos, pero obviamente que no vamos a ver el gráfico de la mediana, sino que vamos a ver el gráfico de series de datos o tablas que uno puede tener, ¿cierto?, en alguna parte ahí dentro de la información que manejo de la empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, la información es bastante precisa, muy adecuada a lo que me permite y me entrega Excel, porque, como les comento, toda esta información, ¿cierto?, que si ustedes se recuerdan, tuvimos que pasar todo un semestre para el curso de estadística, ¿cierto?, yo con un par de clics, entendiendo, ¿no es cierto?, lo que está detrás cuando estoy realizando la operación o la función, lo desarrollo en un par de minutos. Y eso es lo importante cuando yo aplico una herramienta tan, como les digo, cierto, profesional como Excel, sobre todo en el mundo de la parte estadística. ¿Ok? Entonces, sin más, me voy a ir, por ejemplo, a algunos. Acá yo tengo ya, ¿cierto?, como para ir avanzando, para no ocupar mucho tiempo en yo comenzar a hacer las tablas. Acá yo ya abrí un Excel. Me imagino que están viendo ahora un Excel, ¿cierto? Ya dejé el PPT, me fui a un Excel. ¿Lo están viendo? Sí. Ya. Muchas gracias. Ese sí fue así como, sí, así como, como que no sé si lo estaba viendo o no lo estoy viendo. No, pero yo sé que lo están viendo porque si me dijiste sí, está ok. Bueno, bien. Aquí, como les comentaba yo, la verdad es que más que la importancia de la base de datos, que pueden ser 30.000, 80.000, 300.000 números y datos, ¿cierto? Lo importante es tener una base de datos que sea pequeñita, porque total, la función, la operación es exactamente lo mismo, sean 10 o sean 100.000 o sean 1.000.000. ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia? Que, ¿cierto?, si yo hago una base muy datos muy grande, sería medio complicado porque tendríamos que avanzar página, avanzar página, avanzar página, y la verdad es que esa no es la gracia, sino que la gracia es que veamos algo concreto dentro de lo que me permiten, ¿cierto?, por ejemplo, el área de trabajo de su computador y obviamente el área de trabajo de mi computador. ¿Ok? Y acá, siguiendo con la misma historia que revisamos la clase pasada, ¿cierto?, que yo tengo una serie de alumnos, en realidad, ¿cierto?, más que apellido, que voy a cambiarlo porque son alumnos, ¿cierto?, o alumnas, porque ahora hay que nombrarlo a todos, ¿cierto? Ahí está. Una serie de informaciones con respecto a, por ejemplo, a una planilla de notas de cualquier universidad, cualquier instituto, cualquier colegio. Y tengo una serie de notas. Y en base a eso, ¿cierto?, nosotros vamos a realizar la información que me arroja el sistema en base a los datos estadísticos. Entonces, típico, ¿cierto?, como les comentaba, dado que yo tengo 5 notas, ¿cierto? Tengo una, la nota 2, la nota 3, la nota 4, la nota 5, bueno, sacar el promedio. Yo creo que hoy en día le preguntan a un niño de segundo básico y es que la calculadora y sabe sacar el promedio, ¿cierto? Porque todos ya estamos acostumbrados desde chiquitito en el colegio. Pero si yo quiero aplicar, ¿cierto?, esta herramienta que se llama Excel, como ya vimos, simplemente yo pongo la palabra promedio o pro, como puse ahora, y veo cuáles son los que me necesito, en este caso necesito el promedio, y a cierto doble clic se me abre entre paréntesis y voy colocando las famosas notitas
de, en este caso, Valeria, cierro paréntesis, y automáticamente, bueno, yo lo dejé destacado con rojo porque para que se vea mejor, ¿no es cierto?, el valor que acabo de encontrar. Esa es la gracia que tiene, se dan cuenta, y como lo conversamos también el día lunes, la gracia que tiene Excel es que lo saca, pero de una manera impresionante, independiente de la cantidad que yo necesite o que yo tenga, porque si fueran muchas columnas, ustedes saben que yo simplemente voy arrastrando, y llego hasta el final y ahí saco el promedio. ¿Ok? En este caso ya inmediatamente me lo dio, bueno, yo ya inclusive esto lo tengo aproximado, y la gracia es que después doble clic y pronto, automáticamente todos mis promedios. ¿Cierto? Y no nos olvidemos que el promedio, bueno, porque es muy conocido y utilizado en Chile justamente por el tema de las notas, ¿cierto? Pero, como les comentaba, cuando uno quiere analizar otro tipo de variables, como por ejemplo pueden ser los ingresos, como por ejemplo pueden ser las ventas de los vendedores, o la producción al interior de un departamento X, de una empresa cualquiera, el promedio puede ser un poquitito engañoso, porque, por ejemplo, si da promedio de venta de 1 millón, por ejemplo, dado cualquier número, y yo como gerente me quedo tranquilo porque digo, bueno, tengo 10 vendedores y en promedio venden 1 millón, ya perfecto, yo con 10 millones de ventas me conformo, pero a lo mejor si yo voy a profundizar un poquito más de información, me estoy dando cuenta que el promedio es bastante engañoso, porque resulta que hay 2 vendedores que venden, por ejemplo, 20 millones y 3 o 4 que venden 500.000. Y por eso es que el promedio me dio, ¿cierto? Yo estoy poniendo cualquier ejemplo así demasiado extremo, pero como para darnos cuenta. Y por lo tanto yo tengo que entender que la herramienta estadística que estoy utilizando a lo mejor puede tener ciertos defectos, ciertos errores de análisis. Y por lo tanto yo necesito saber un poquito más en profundidad lo que está ocurriendo, ¿cierto?, al interior de, por ejemplo, de mi nómina de trabajadores, en este caso, mis vendedores. ¿Ok? Pero puedo sacar los promedios y yo puedo considerar, ¿no es cierto?, que ese promedio, por ejemplo, para las notas, todos sabemos que aquí habrían solamente uno solo que se eximió, que se llama Luchito Quiñones. ¿Ah? Lo siento. Los demás, todos dando examen. Buenas. Súper paleteado, pero soy el único que me eximió. Todos los demás, examen. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la idea? ¿No es cierto? Ahora, por ejemplo, aquí dice, yo necesito ahora, por ejemplo, como docente o como le decía, la empresa que quiere saber cuál es el promedio de mis propios vendedores. Bueno, simplemente yo aplico lo mismo, ¿cierto? Una vez que ya apliqué los promedios, no es para que voy a poner promedio de promedio. Simplemente ya tengo los promedios, tengo la columna J, no, I, perdón, donde están los promedios, y vuelvo a poner la palabra promedio, ¿cierto? Y aquí simplemente cambio ahora, en vez de una fila, me voy a la columna que corresponde, cierro el paréntesis, y me da un promedio general, por ejemplo, de ese curso de un 5.4. ¿Ok? Esa información, ¿cierto? Yo lo puedo comparar, supongamos, ¿cierto?, que sea un cuarto medio, o supongamos que sea un tercer semestre de NAC, o que sea cualquier, ¿cierto?, semestre de alguna universidad o instituto, y se puede comparar históricamente, por ejemplo, los terceros semestres de administración en los últimos 10 años, cuál ha sido su promedio. ¿Cierto? Y uno puede llegar a decir, mira, en realidad el promedio que está sacando esta lanchada, ¿cierto?, este curso está bajito, porque a lo mejor el promedio es un 6. Entonces ahí ya, ¿cierto?, algo está pasando. Uno podría tomar medidas adicionales, ¿cierto?, a lo mejor reforzamiento, y saco. Entonces, en base a eso yo saco en base a los datos, ahora ya ordenados de la manera que yo lo necesito, puedo tomar decisiones. No se olviden que esa es la gracia. ¿Ok? Ahora, si yo quiero ir un poquitito más a fondo, y quiero decir, en realidad, ¿cierto?, ya, ok, ese es el promedio, pero yo quiero saber cuál es la mediana, ¿cierto? O sea, donde está justamente el 50%, para saber si realmente la mitad, por lo menos, del curso está dentro de lo excelente. Y ahí simplemente uno pone, ¿cierto?, signo igual. Nosotros ya sabemos que para llamar cualquier función de Excel tengo que sí o sí shift y signo igual. Y llamo, como afortunadamente, ¿cierto?, se llama mediana, simplemente pincho donde está la mediana, me pide aquí cuáles son los números, ¿cierto? Como yo estoy sacando, quiero sacar la mediana de los promedios, porque puedo hacer de cualquier columna, y me da, ¿cierto?, que la mediana ya es un 4.9. O sea, ahí me doy dando cuenta que el 50% de los alumnos está bajo el 4.9 y el 50% está sobre el 5.9. Entonces ahí yo puedo decir, en realidad, el curso es malito, ¿cierto? El único que se salva es Luchito.
Los demás están malitos. ¿Ok? Bueno, y así, ¿cierto? Yo puedo decir, perfecto, ahora voy a ver la moda. ¿Cuál es? No se olviden, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la moda era el número que más se repite? La moda de lo mismo, ¿cierto? Supongamos, voy a ver si es que hay algo. Profe, Sí, tengo una consulta. dime. Lo que pasa es que en la evaluación sale hacer un de ventas de una empresa trimestral por los últimos 5 años. Sí. ¿Yo tengo que poner todos los meses de los 5 años? Dice semestral, o que no me acuerdo si dice mensual, semestral o trimestral. ¿Cómo dice? Trimestral. Trimestral. Bueno, son los últimos, o sea, son todos los trimestres de los últimos 5 años, o sea, son hartos trimestres, pero son 4 por 5, 20 en realidad, ¿cierto? Eso. Ah, solamente hay que poner solamente por ejemplo, el total de 3 meses. Claro. No O sea, por ejemplo, cada mes. tú puedes poner, ponle tú, si tú estamos en 2010, comienza como en el 2015. 2015, semestre 1, 2, 3, 4. 2016, semestre 1, 2, 3, 4. O sea, trimestre, perdón. Trimestre 1, 2, 3, 4. Después 2017, trimestre 1, 2, 3, 4. Y así, pues por lo tanto, van a ser 4 por 5, 20 celdas que tienes que tener de datos. Ah, ya, esa era mi duda, profe, gracias. Ya, vale. Bueno, otra de las características que nosotros podemos sacar de una... No se olviden que estadística siempre se basa en series de datos. ¿Y qué es lo que son series de datos? Son números, una secuencia de números que están estipulados de acuerdo a un orden, a una estrategia que tiene la empresa. Y, por ejemplo, pueden ser las ventas de los últimos, como yo les coloqué en un ejercicio, por ejemplo, ahora, las ventas de los últimos 24 meses. Listo, tendría que tener 24 meses, ¿cierto? Cada saldita vendría a ser un mes. O las ventas semestrales de los últimos 2 años, ahí ya tendría 4 salditas, ¿cierto? Primer semestre, segundo semestre, de este año, primer semestre, bueno, todavía no termina el año, así que supongamos 2018 y 2019, ¿ok? Y así, por lo tanto, se puede haber una muy grande serie de datos o una base de datos bastante pequeña. Pero si yo necesito, por ejemplo, saber, en el caso, supongamos que yo tengo la cantidad de 50 vendedores, ¿cierto? Y yo quiero saber quién fue el que más vendió, ¿cierto? Porque saqué el promedio, saqué la moda, pero eso no me está diciendo en forma particular. Entonces yo simplemente pongo igual, y como dice ahí, máximo, pero aquí hay una sola detalle, que de repente, ¿cierto? Hay algunas funciones que están en diminutivo, otras que están, ¿cierto? En inglés, en este caso la mayoría están en español, pero aquí en este caso habla de max, ¿ok? Doble clic y quiero saber, por ejemplo, quién fue el que se sacó, o sea, no, cuál fue la mejor nota. Y en este caso, o la máxima nota fue un 7. Y, ¿cierto? Al contrario, cuál fue el mínimo, pero aquí también dice min, ¿cierto? Pues no nos olvidemos que esto es minúscula, ¿cierto? Minuto, no me voy a equivocar de función. Y nuevamente llamo la columna que necesito, y ahora el mínimo es un 4, número 1, o sea, 4,1, que se lo sacó René Frank, ¿cierto? El otro profe que es malito. Ok, entonces 4,1 versus 7. Eso son datos estadísticos muy sencillos, pero que ayudan, como les comentaba, ¿cierto?, para tomar decisiones. Ahora, por ejemplo, si yo tengo otro tipo de información, ¿cierto?, que inclusive aparecía en el video que ustedes tenían ahí, que yo les di como la posibilidad para que puedan escuchar, ver y las funciones que estamos realizando. Aquí yo tengo ciertos distintos lotes y cada lote con la cantidad de piezas que tiene ese lote, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos, puede ser de estas ventas de ropa americana, ¿cierto? Que vienen así como en embalaje, que sería el lote 1, el lote 2, que serían los paquetes, pero vienen con distintos números de piezas, porque algunas son más gruesas, otras más grandes, otras más pequeñitas, y una viene con 50, con 55 y así sucesivamente, ¿cierto? O yo podría tener series de lotes, como por ejemplo, los lotes 1 van a ser las camisas, los lotes 2 son los pantalones, y los lotes 3 son, por ejemplo, vestidos. Y ahí son, por lo tanto, yo diferencio los lotes porque les voy colocando nombre, o les coloco lote 1, lote 2 y lote 3, porque lo voy separando, ¿cierto?, en la función de la división que yo quiero realizar. Y a pesar de que son todos pantalones, a pesar de que son todos vestidos, hay algunos lotes que vienen con más pantalones, otros con menos vestidos, y así sucesivamente, y uno tiene la información y tiene los datos, ¿cierto?
Es como cuando uno realiza cualquier análisis de control en una empresa y dice, ok, voy a revisar la última fabricación en base a, por ejemplo, tornillos que están guardados en alguna parte, están almacenados, ya están archivados, pero yo lo voy a ir a controlar. Voy a ver cuáles de esos tornillos están en las dimensiones, cuáles están sobre las dimensiones, cuáles están bajo las dimensiones. Y ahí voy separando los lotes. Ok, lote 1, por ejemplo, puede ser los que están ok, lote 2, los que están bajos, lote 3, los que están sobre. Y así yo puedo hacer divisiones de lote, pero como son muchos, ¿cierto? Lo voy separando también en lote 1.1, lote 1.2 y así sucesivamente. Y por lo tanto, la información que yo necesito también, ¿cierto? Puede estar en esa parte diseñada, así como yo les comentaba que el lote 1 tiene 50 piezas, después tengo el lote 3, lote 4, lote 3, lote 1, y así van, ¿cierto? Al azar los lotes de acuerdo a cómo se fue incorporando dentro de mi programa, ¿cierto? En este caso, como fue el que está digitando, cómo digitó la información en base a las fichas que le fueron llegando y anotando. Lote tanto número, lote 10, tanto número, y así. ¿Ok? Bueno, aquí, ¿cierto? Obviamente que, por ejemplo, a mí lo que me interesa, dentro de las cosas que uno podría, típico en estadística, como vemos acá, la suma, porque yo es cierto, yo quiero saber cuántos pantalones, camisas, cuánto tengo de todo, ¿cierto? Y simplemente me posiciono, y eso es muy fácil, en Excel me posiciono en la columna que yo quiero sumar. Acá me quedo así porque era muy grande el tema. Acá necesito suma, paréntesis, y me largo con mi columna. ¿Cuántos tengo? ¿Cierto? 1421. ¿Cierto? No nos olvidemos que Excel también tiene, eso ya es súper sencillo, ¿cierto? Que yo lo puedo configurar de tal manera que no sea general, sino que sea números sin decimales y la separación entre los miles, porque para yo tener la certeza que son 1421 y no estar ahí poniéndome los lentes, qué número hice, ¿cierto? Y así yo lo hago más sencillo. Y listo. Así de simple, ¿cierto? La sumatoria, como lo sacamos, la sumatoria de las notas, o la sumatoria de cualquier producto que yo necesite, o la sumatoria de todas las ventas de mis vendedores, o la sumatoria de todos los productos que produjeron mis operarios. ¿Cierto? Ahí tengo el total. Después aquí, por ejemplo, yo quiero sacar, como les comentaba, puede ser importante porque pueden haber estadísticas que digan que, por ejemplo, ¿cierto? Por cada embarque que me llega de China con la ropa, ¿cierto? Americana, bueno, ropa que venga de China o del ¿cierto? Mundo asiático, en promedio, ¿cierto? Los paquetes o los lotes deberían tener, por ejemplo, no sé, pues 60 piezas. Y eso es una estándar, es una normativa que inclusive a lo mejor hasta el proveedor me lo certifica. Bueno, ¿cierto? Yo como ya realicé el estudio, ahí las personas chequearon cuántas piezas venía por lote, separaban los lotes, como les decía, de camisa, lote 1, pantalones, lote 2 y así. Pero en promedio general, yo quiero saber cuánto es el promedio por lote. Y ahí simplemente yo pongo como siempre promedio, por lo tanto no es mayor complejidad. Vuelvo a poner la columna, cierro paréntesis, y me da un promedio de 71 piezas. ¿Cierto? Por ejemplo, si el promedio, el estándar, pongámosle, yo estoy acá inventando, es un 50%, significa que estoy, perdón, 50%, 50 piezas o 70 piezas, estoy dentro de los márgenes, y por lo tanto, ¿cierto? No tengo nada más que decir, nada más que discutir, y vamos firmando para después pagar la factura. Otro que también podría tener uno como estándar, ¿cierto? Como datos, que el máximo, pero maximorum de piezas que puede tener un lote, dado las características, ¿cierto? El peso, las dimensiones, por ejemplo, que sean 100. Entonces yo quiero saber acá si efectivamente alguno de los míos llegó al máximo, ¿cierto? Yo pongo max, no nos olvidemos, vuelvo a poner la famosa columna, y cierro paréntesis, y me dice que el máximo es 99, o sea, estoy casi por lo menos uno llegó al tope, ¿cierto? Fabuloso que corresponde a este tipo de negocio. Y yo también puedo tener una medida estándar de mínimo, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, yo vuelvo a ver la información, chequeo ahora cuál es el mínimo de mis lotecitos, y me doy cuenta que es 34. Y a lo mejor, ¿no es cierto?, puede que a lo mejor dentro de la estadística, la información, históricamente el mínimo ha sido 40. Entonces ahí ya puedo tener un dato que me puede servir como para negociar con el proveedor o ver qué está pasando, que por qué, ¿cierto?, un paquete llegó tan bajo. Y ahí uno tendría que empezar a analizar.
Entonces, si se dan cuenta, yo la información que me está entregando la estadística es porque de alguna manera a mí me sirve, ¿cierto? O sea, por algo yo lo estoy pidiendo que me lo realicen así. Ahora, por ejemplo, yo acá también tengo el contar, pero dice ahí, solo me considera celdas para contar números. Es decir, yo quiero saber cuántos lotes, porque como me lo separaron el lote 1 y el lote 2, y tengo muchos lotes 1, tengo muchos lotes 2 y muchos lotes 3, y vamos teniendo lotes y para abajo se me llega a perder Excel de la cantidad impresionante de filas. Bueno, yo quiero saber en realidad cuántos lotes hay en total, ¿cierto? Y aquí yo nuevamente pongo la palabra, o perdón, el signo igual, y ¿qué es lo que tengo que poner? Contar. Contar. ¿Qué voy a contar? Aquí una de las gracias es que cuando yo estoy contando, me habla de números, porque mire, si yo por ejemplo digo voy a contar los lotes, ¿cierto? O sea, la celda que está en la cantidad que dice lote, voy a ver y me dice 0. Me dice, pero ¿cómo si yo por lo menos sé que tengo 20 celdas, 50 celdas, 100 celdas? Porque yo me confundí y aquí van los números, ¿cierto? No va el texto. Entonces eso también yo lo tengo que tener en cuenta porque las funciones no se olviden que depende de lo que yo esté realizando. Bueno, me voy a contar, ahora sí, ¿no es cierto? Doble clic, sé que son los números y ahí por lo tanto me va a decir cuántas celditas yo estoy utilizando en la cantidad de lotes. Por lo tanto, en otras palabras, tengo 20 lotes. ¿Ok? Entonces ahí también podría ser un dato para decir, perfecto. De promedio, los últimos 5 meses, ¿cierto? En los pedidos que le he hecho a este cliente han venido aproximadamente, ¿cierto? Como estándar, un lote de 20. Por lo tanto, estamos dentro de lo que. ¿Se da cuenta? O sea, todos los datos que yo necesito, que me puede aportar las estadísticas, son para tomar decisiones, tomar información. Ahora, puede ser, ¿no es cierto?, que yo quiero corroborar, medio raro, pero no importa, no quiero contar los números, o sea, las celdas que vienen en números, quiero contar las celdas que vienen con texto. Y ahí yo me voy a la función que cambia un poquitito porque es contar a, contar a. Doble clic, y ahora sí que puedo poner, ¿cierto?, lo que corresponde a texto. Y bueno, obviamente que si tengo 20 celdas numéricas, ¿cierto? Que me dicen tal número, y también tengo tales celdas con letras. Ahora, ¿esto tiene importancia? Claro que tiene importancia porque a veces ocurre que, ¿cierto? Dado que, por ejemplo, la fila es tan absolutamente larga para abajo que yo tengo 30.000 filas con los distintos lotes o los distintos nombres, ¿cierto?, con los cuales se menciona o se reconoce. Puede ser hasta un código. Muchas empresas utilizan código y van colocando los códigos, simplemente digitan el inicio del código y el programa automáticamente, ¿cierto?, reconoce y va anotando súper rápido y va colocando las cantidades. Pero puede pasar de que primero, como yo, ¿cierto?, hay alguien que está digitando, puede que existan algunas celdas en cero, o perdón, en blanco. Y porque si tiene cero es un número. Si no tienen número significa que algo ocurrió, ¿cierto? ¿Cómo va a haber un lote o va a haber, ¿cierto?, un dato que yo necesito con cero? Y por lo tanto, por eso es que es importante saber si cuadra la cantidad de celdas con ¿cierto?, la cantidad de nombres que yo le puse a mi respectivo análisis con respecto a resultados que tiene ello en términos numéricos. ¿Se dan cuenta que de lo que yo realice en el aspecto estadístico tiene importancia la función que yo estoy aplicando? Bueno, si yo quiero aquí nuevamente, como la gracia que me permite rápidamente realizar cualquier función estadística, por lo tanto yo me puedo entretener, sacarlos todos, ¿cierto? Yo quiero sacar la mediana, no nos olvidemos que la mediana va en número, ¿cierto? Aquí ya se acabó el texto, voy en número, veo cuál es la mediana, y me dice que la mediana es 68. ¿Ok? El promedio era 71, la mediana 68. ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, yo puedo, como les digo, puedo ir sacando estándares o puedo yo ir realizando mis propios análisis estadísticos, lo voy anotando para después ver una comparación en qué pasó durante todos los meses de este año o qué pasó en todos los pedidos, porque de repente pueden haber pedidos cada 3 días, una vez a la semana, se cerraba la frontera como ahora y pasaron 3 meses, pero ¿cierto?, en cada pedido, cómo se van acumulando los números. Y bueno, como una forma simplemente aquí, como para aprovechar los datos estadísticos, ¿cierto?, voy a sacar la mediana
de todo lo que están acá y veo que también es 68. ¿Coincidencia? ¿Se acuerdan que a veces ocurre? ¿O no coincidencia? Bueno, ahí yo tengo que ir analizando y viendo por qué me dio ese dato. Y la desviación estándar, como lo mismo, ¿cierto? La desviación acá es estándar. Otra vez lo mismo, si ustedes se fijan, no tiene mayor complejidad. Yo veo la columna y la desviación estándar no es tan pequeña, es decir, la variabilidad en cuanto al menor y al menor en base al promedio, a la media, ¿cierto? No es tan complejo, dependiendo obviamente de lo que yo esté analizando, dependiendo de lo que yo esté realizando. ¿Ok? Ahora, otra gracia que también tiene el análisis estadístico, como aparece también, ¿cierto? En el video ustedes lo vieron, que yo puedo contar por tipo. ¿Qué significa eso? Que acá, por cierto, yo tengo, bueno, yo sé que son 20 porque lo calculamos, ¿cierto? Son 20 diferentes lotes. ¿Qué es lo que me interesa a mí saber? Por ejemplo, cuántos lotes, cuánto me llegó de pantalones, cuánto me llegaron de camisa, cuánto me llegaron de vestidos, ¿cierto? Por ponerle un ejemplo cualquiera. Y por lo tanto lo voy a contar por tipo de lote. Y como la palabra, ¿cierto? Habla de contar, yo voy aquí, yo tengo el resultado, pero lo voy a poner, ¿no es cierto? Porque es igual, no, igual. Contar, punto sí. ¿Qué es lo que me pide? Primero el rango, ¿cierto? No nos olvidemos que estamos viendo texto, por lo tanto yo tengo que poner, hasta aquí llegó, ¿no es cierto?, lo que es el texto. ¿Qué sigue después? Dice acá, si ustedes se fijan, dice acá, voy acá. ¿Qué es lo que seguía? El criterio. El criterio, ¿cierto? Yo lo puedo poner, por ejemplo, lo puedo poner lote 1. ¿Ok? Le estoy colocando, ¿cierto?, que me cuenten los lotes que existen en ese rango. ¿Y qué pasa si lo cierro? Me dio un comprobante de 0. Eso dice, bueno, no hay lotes 1. ¿En qué me equivoqué? Buena pregunta. ¿Si alguien me lo puede decir? ¿Aló? Es que si ustedes se fijan, acá dice solamente H32. Y H32, estamos hablando del número 6. Por lo tanto, está absolutamente errado, porque todo lo que está aquí no corresponde, porque aquí yo tengo que poner el rango, y el rango son los C. ¿Ok? Y después viene el lote 1. Y ahí sí que me sumó 6. ¿Se acuerdan? Yo siempre les he comentado, espero que me estén escuchando y me estén viendo, que yo puedo Sí, realizar profesor. de una manera muy automatizada, ¿vale? Gracias, Luz. De una manera muy, ¿cierto? Así, autómata, ¿verdad? Que tengo que hacer esto y lo otro, y no sé, de repente alguien me dijo algo, o vi mi celular porque me llegó un WhatsApp, y apreté mal el dedo, y me arrojó un resultado. Y si yo no tengo la certeza de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y puede ser que no me arroje, porque no se olviden que Excel es intuitivo y te manda un mensaje y dice, no, está equivocado, no corresponde a la fórmula. Si aparece eso, es espectacular, porque te va a dar la posibilidad de reacción, porque si no, simplemente te va a arrojar el número. Y si te arroja el número, ¿cierto? Tú vas a tener el problema que si ese número después va a ser considerado para una toma de decisiones, ahí está el drama, que va a significar tomar una decisión en base a información que no corresponde por los datos mal entregados. Así que uno siempre tiene que tener mucho cuidado con lo que yo estoy realizando. Efectivamente, ¿no es cierto? Yo tengo que poner acá, como dice acá en el cursor, dice del C19 al C38 tiene que aparecer, en cambio ya aparecía el H tanto, que era un número, que no correspondería para nada, y que lo que quiero que aparezca que sea el lote 1. Pero si yo doble clic, ¿cierto?, y tiro para abajo, por ejemplo, me repitió puro 5. ¿Cierto? O sea, se supone que el lote 2, lote 3, lote 4 son puros 5, pero veamos que el lote 4, yo los tengo aquí en rojo, ¿cierto? En el lote 4 tengo 1,
tengo 2, bueno, 1, 2, 3 y 4 lotes, 4 no. Por lo tanto, ese dato está errado. ¿Cierto? Le vuelvo a insistir, si yo nuevamente no me di cuenta y le doble clic y como yo entiendo que el Excel es fabuloso y trabaja súper bien y siempre funciona y nunca se equivoca, ojo con eso porque si yo no tengo la certeza de lo que estoy diciendo, se va a equivocar uno en tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si yo bajo al número 5, si ustedes se fijan ahí, por ejemplo acá, sigue apareciendo el lote 1 y me bajó al C20. Y si bajo el otro, al lote 3, me subió del C20 ahora al C21 y me sigue apareciendo el lote 1. Y al otro, ahora me apareció al C22 y lote 1. Por lo tanto, yo lo tengo que configurar de mejor manera. ¿Cierto? Yo tengo que entender que lo que se mantiene constante es la columna, porque la columna de los lotes no va a cambiar. O sea, del C19 al C38 siempre va a ser constante independiente del lote en el cual yo esté. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es dejarlo, ¿se acuerdan? Yo tengo que dejarlo en el término que se dice constante. Y la constancia, ¿cierto? Está del C hasta el 19, lo tengo que dejar constante, y hasta el C38. Ahora, doble clic, veamos si pasa algo. Ahora me aparecieron puros 6. Bueno, uno dice, está jugando conmigo, ¿cierto? ¿Qué es lo que me falta? Que el lote 1, ahora yo no lo quiero dejar como que diga lote, sino que lo voy a dejar en función a la celda. Y por lo tanto, ¿cierto? Va a ser celda lote 1. Acá siguen apareciendo 6. A ver si están absolutamente despiertos. ¿Qué fue lo que ocurrió que yo realicé y que no me está dando el tema? Acá está, por ejemplo, cuando yo bajo, sigue siendo el G33, G34 y va cambiando del G32. Acá está el G, que es el 32, el lote 1. Y por lo tanto tiene que ir el lote 1, por eso que aparece G32. Después cuando cambio aparece G33 y ahí está el lote 2, que justamente es el G33. Acá está la fórmula, que dice que es contar.si, ¿cierto? Tengo que dejar el constante, el C, constante el 19. Y acá, si ustedes se fijan, el constante el C, constante el 19 y constante el G2. El G2 es este. Y arrastro. Y ahí ahora, automáticamente, lo que pasa es que lo que ocurre es que a veces uno, cuando realiza un cambio en la fórmula, ¿cierto? Y la aplica solamente en la celda que yo realicé, a veces hay un lapso de tiempo que se tiene que reacomodar el programa para que memorice lo que ya tiene. Y, por ejemplo, si yo doy doble clic, va a seguir con el error. En cambio, ahora, como yo arrastré, o sea, limpié la situación, ¿cierto? Lo volví de nuevo, configuré, porque ya estaba configurado la fórmula, ahora sí me arroja como corresponde. Entonces, les vuelvo a insistir, cuando yo estoy analizando mis funciones estadísticas, yo tengo que tener cuidado con lo que estoy realizando. Acá, por ejemplo, yo tengo ya otra tabla cualquiera, remuneraciones. Pero aquí, por ejemplo, tiene dos detalles importantes. Primero, que cuando uno aparece por un número, ¿cierto? Y no tiene los separadores entre 1000, uno se empieza como que a confundir. Y por lo tanto, ahí ya parece mejor que sean 500.000, 400.000, etcétera, etcétera. Lo otro, ¿cierto? Que lo voy a mover de acá esto, que yo quiero que no sea, yo me voy aquí al medio, donde sale la parte general, que no sea número, sino que sea moneda. ¿Por qué? Porque las remuneraciones son en pesitos. Y por lo tanto, ¿cierto? Ahí ya la ordené un poquitito mejor, se ve un poquitito más ordenado, un poquitito más adecuado, de acuerdo a la presentación, a la información que yo quiero entregar. Y acá seguimos con lo mismo, ¿cierto? La misma historia con los datos de estadística, yo quiero sumar, es decir, cuánto fue la ganancia que me significó el pago de remuneraciones, por ejemplo, en el mes pasado, a todo mi personal. 10.474.000. Perfecto.
Ahora, ¿cierto? Yo quiero sacar, porque yo, como soy el dueño, quiero sacar varios datos, quiero sacar el promedio. El promedio que le estoy pagando a mi gente, ¿cierto? Uno puede decir, perfecto, veamos si es verdad, cuánto es el promedio, 748. Uno dice, bueno, en realidad el promedio está bastante bueno, que, ¿cierto? Mis trabajadores deben estar muy contentos, pero, ¿cierto? Si uno se va a, como le decía, un poquitito más en detalle, y yo quiero saber en realidad, ¿cierto?, cuál es el máximo que estoy pagando. Por ejemplo, acá me sale que es 1.000.000, y cuál es el mínimo, y ahí yo puedo ir sacando, ¿no es cierto?, puedo ir sacando alguna información ya más distinta, porque me doy cuenta que si el promedio es 748, bueno, el máximo que estoy pagando es 1.000.000, pero el mínimo que estoy pagando es 450, o sea, voy a andar ahí casi con lo que se llama, ¿cierto?, el sueldo de subsistencia. Y ahí tengo que ver, ¿no es cierto?, cómo voy a andar con respecto a lo que me están preguntando. Ahora, el contar puntos sí, el contar lote, ¿cierto? No sé si valdrá la pena revisarlo ahora, no encima por el tiempo, pero sí puedo sacar la mediana, ¿cierto? La mediana, que es lo que me va a arrojar, cuál es el valor promedio, y si ustedes se fijan, no es un mal promedio, perdón, no es una mal mediana. Es interesante que el 50% de mis trabajadores ganan de 800 para arriba, y bueno, obviamente los otros ganan la mitad, hacia abajo, pero un buen porcentaje gana un buen promedio, ¿cierto? O sea, dale con el promedio, una buena cantidad de dinero, ¿cierto? Ahora yo puedo sacar la MOA, ¿cierto? Cuáles son los sueldos que más se repiten, o cuáles son los que en promedio las personas se llevan. 500.000, o sea, 500.000 pesos, la mayoría de mis funcionarios, o por lo menos la mayor número de personas se llevan 500.000, que tampoco uno podría decir, mira, no es mala la idea de lo que yo estoy pagando de sueldo. Y por ejemplo, si me voy a la DES, para ver, ¿cierto?, cuán dispersos están el tema de, por ejemplo, mis remuneraciones, y aquí, bueno, ¿cierto?, nuevamente tengo que ir a Sumato Celda, porque no aparece como general, me voy al número, saco los decimales que no me interesan, y son 205.000 pesitos. O sea, hay una variabilidad que obviamente, ¿cierto?, si yo me voy al promedio y le sumo los 200, me va a quedar como 950, o sea, casi llegando al máximo, y si a los 450, o sea, perdón, al promedio le saco los 200, voy a quedar como en 500, que se está como aproximando al extremo, ¿cierto?, del otro lado. Si ustedes se fijan, es bastante entretenido usar el tema de Excel cuando yo estoy utilizando, ¿dónde estamos? Quiero dejar ahí se me había perdido la sala. Como ustedes ven, ¿cierto? La gracia que tiene Excel cuando yo aplico estadística y entiendo lo que estoy yo realizando, y no por apretar botones rapidito, o como le digo, por mirar al lado, y por mirar al lado, como soy autómata, igual apreté el botón y me dio el resultado, y no me di cuenta de lo que salió, voy a estar con problemas. Entonces yo siempre le he dicho, ¿cierto?, que aunque cualquier herramienta, en este caso sea Excel, una calculadora o un software, ¿cierto?, que me ayude a mí a realizar actividades que son muy masivas y por lo tanto me permiten ser más eficiente y eficaz, yo igual como responsable de ese trabajo, yo tengo que ir chequeando, ¿cierto?, a través de una doble prueba, o hacerlo a través, por ejemplo, de una calculadora, o a través de otro medio, aplicando una fórmula o lo que yo sea, pero que si el resultado me da como corresponde, yo estoy absolutamente seguro de que la información que yo voy a entregar para que tomen decisiones, ¿cierto?, en base a los datos que se me entregó, o a la investigación que yo realicé, como por ejemplo la tarea que nosotros tenemos, o sea, que ustedes tienen ahora esta semana, tienen que realizar una investigación y anotar ciertos datos. Esos datos yo los voy a transformar de tal manera de sacarle, como les comentaba ahí, necesito sacarle los datos más importantes, el promedio, la moda, la desviación, etcétera, etcétera, y sacar conclusiones. ¿Ok? Las ventas han ido creciendo, las ventas han ido disminuyendo, se mantuvieron estables. Por ejemplo, supongamos, ¿cierto?, que los autos de tal marca han incrementado en un 100%, en cambio, por ejemplo, los camiones disminuyeron, no sé. Toda la información que ustedes pueden ir sacando en base a los datos que, ¿cierto?, ustedes mismos van a aportar a la investigación. ¿Ya? Así que eso, chicos y chicas, es lo Profesor, que les quería comentar. Dime, Ale.
Tengo una consulta, es que lo que pasa es, ¿se acuerda que le había comentado que tengo algunos problemas con mi Excel porque utilizo el tablet del ENAC? Sí, Yo ya empecé a hacer mi trabajo y estaba ya, sacando, estoy en las funciones básicas de la matemática. ok. Y lo entero no me aparece en mi Excel, no me Ya, aparece. mira, Lo descargué el 2010, tal cual. ok, pero no te preocupes, en este caso quédate tranquila porque la verdad es que las funciones matemáticas son las típicas que uno realiza y si bien es cierto, tú no puedes hacer el entero por último, cierto, recuérdame por ahí, el entero no lo puedo realizar por problemas de sistema, y listo. Así que quédate tranquila con Claro. eso. Ah, ¿Ya? ya, profesor. Ya, ¿Cierto? ya, No, sí, perfecto. lo Muchas importante gracias. es que primero está haciendo la tarea, haciendo la actividad y si no lo puedes hacer es por algo que escapa a tu control. Así que cero problema. ¿Ok? Muchas gracias. Vale. Ya, chicos y chicas, hasta aquí llegó la clase. Nos estamos viendo el viernes. No se olviden que el viernes vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto, pero principalmente vamos a ir ya analizando también, obviamente, la evaluación, porque la idea es que lo realicen todo como corresponde y no tengan dudas o tengan mandado la mitad del trabajo, qué sé yo. ¿Ok? Así que eso, chicos y chicas, nos vemos. Que estén Chao, bien. profesor. Chao, Gracias. chao, chao, Chao. cuídense, chavales. Cuídense. Chao, profe, Chao, que esté profe. bien. Chao, chao, nos vemos. Voy a dejar de grabar.